Movimientos sociales y cultura política en el Ecuador. Análisis histórico y comparativo a partir del libro Resumen de Historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora. La comprensión de la cultura política y la evolución de los movimientos sociales en América Latina, así como en Ecuador, requiere una mirada histórica desde los inicios de la República. Ayala Mora, en su libro Resumen de Historia del Ecuador, publicado en 2008, conceptualiza tres grandes proyectos nacionales: el Proyecto Nacional Criollo, el Proyecto Nacional Mestizo y el Proyecto Nacional de la Diversidad, para evaluar la cultura política ecuatoriana desde el fin de la época colonial hasta inicios del siglo XXI. Desde una perspectiva politológica, la base del Estado ecuatoriano moderno no puede entenderse sin analizar la herencia de la época colonial. Ayala Mora identifica una colonia activa y dinámica en la que el pacto colonial forjó una cultura política marcada por una república de blancos frente a una república de indios, como dialéctica de dominación y resistencia que sentó las bases de una cultura política de exclusión en que las élites concebían el ejercicio de la autoridad por derecho divino y las relaciones sociales se regían por un fuerte paternalismo aristocratizante. Esto derivó desde la época colonial en la emergencia de los primeros movimientos sociales como la visión de los vencidos, en donde la resistencia indígena no se limitó a revueltas esporádicas contra los abusos puntuales de los hacendados, sino que incorporó en sus demandas la defensa de la tierra, las costumbres y la estructura comunitaria. Posteriormente, la independencia de la colonia respecto de la corona española, lejos de ser una revolución social, fue un proceso impulsado por los latifundistas criollos para captar la dirección política una vez que ya dominaban el poder económico. En este sentido, con la fundación de la República en 1830, se inauguró el Proyecto Nacional Criollo, un modelo político caracterizado por ser limitado, débil y profundamente regionalizado, pues estaba dominado por tensiones entre la oligarquía costeña y el gamonalismo serrano, y por otra parte era excluyente, pues dejó fuera de la participación política a la inmensa mayoría de mujeres, analfabetos y no propietarios que, por ejemplo, no tuvieron derecho al voto. Con el auge cacaotero a fines del siglo XIX, se produce el quiebre estructural en la cultura política ecuatoriana que fortaleció la burguesía comercial y bancaria de Guayaquil. En ese contexto, la Revolución Liberal de 1895 marca el inicio del Proyecto Nacional Mestizo, una etapa de modernización capitalista y Estado laico. Desde el análisis de los movimientos sociales, esta etapa fue crucial, pues la victoria del liberalismo no fue solo un pacto entre las élites, sino que estuvo impulsada por las montoneras conformados por campesinos costeños armados, artesanos y la intelectualidad radical. Sin embargo, con la victoria, la burguesía costeña consolidó su poder sin terminar con la estructura latifundista de la sierra. En la década de 1920 y particularmente con el hito de la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, se produjo la irrupción de las masas obreras organizadas en la política institucional. En esta década también surgieron los partidos políticos como el Partido Liberal Radical, el Partido Conservador Ecuatoriano, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Partido Comunista Ecuatoriano, que tuvieron mucha influencia en la cultura política del país en el siglo XX. En ese contexto de agitación sindical, consolidación de la clase obrera y expansión de la burocracia estatal,
a mediados del siglo XX emergió una figura clave, José María Velasco Ibarra, líder del velasquismo, que introdujo una nueva dinámica en la cultura política, movilizando a los sectores medios y populares a través del liderazgo carismático y la retórica antioligárquica de Velasco, aunque en la práctica lo que configuraba eran nuevas alianzas elitistas sin realizar reformas estructurales profundas que beneficien a los sectores medios y populares que lo llevaron a sus múltiples victorias electorales. En el periodo de 1960 a 1980 se marcó por el fin del auge bananero, el advenimiento de la exportación petrolera y las presiones modernizantes con una expansión sin precedentes del aparato burocrático del Estado y el rol autónomo de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, las organizaciones de trabajadores se unificaron en el Frente Unitario de Trabajadores FUT, que se perfiló como un actor de presión y reivindicación clave ante las dictaduras militares y los posteriores gobiernos constitucionales. Sin embargo, el cambio paradigmático más profundo ocurrió frente a la imposición de políticas de ajuste neoliberal durante las décadas de 1980 y 1990, que profundizaron la desigualdad social y generaron recesión, frente a lo cual, y como respuesta estructural, el país experimentó el ascenso del movimiento indígena, que en la década de 1990 protagonizó vigorosos levantamientos con sus reivindicaciones tradicionales por la tierra y trabajo, pero articulando una resistencia frontal al neoliberalismo e introduciendo una potente demanda a nivel constitucional, el reconocimiento de los derechos colectivos y la plurinacionalidad. Es aquí donde Ayala Mora sitúa el surgimiento del proyecto nacional de la diversidad, pues la cultura política mestiza homogénea es cuestionada y aparecen en el escenario nuevos actores, el movimiento indígena, el movimiento ecologista, los movimientos de mujeres y los pobladores urbanos empobrecidos. Asimismo, y producto de la inédita crisis bancaria de 1999 y la dolarización, el fenómeno migratorio reconfiguró el tejido social, convirtiendo también a los migrantes en actores económicos, políticos y culturales con importante incidencia. Desde la perspectiva del estudio de la ciencia política, Ecuador es un caso paradigmático donde la inestabilidad institucional y el caudillismo han coexistido con una altísima capacidad de movimiento social. En Ecuador, este enfoque chocó con una realidad de resistencia social al proyecto de modernización y ajuste estructural. Pablo Ospina, en su publicación de 1998, también recoge este postulado y indica que académicos orientados al estudio de los movimientos sociales cuestionaron la ilusión tecnocrática de las élites que pretendía reducir la gobernabilidad a reformas de ingeniería constitucional o al reforzamiento de las atribuciones presidenciales. El fondo del problema radicaba en que la sociedad misma se resistía a la racionalidad administrativa que se intentaba imponer. Mientras que en Perú el conflicto armado desestructuró al tejido social campesino, en Ecuador el movimiento indígena aprovechó la desintegración de las estructuras de poder local tradicional en las parroquias, desplazaron a las élites mestizas y construyeron una estructura federativa propia que unificó las bases comunales y organizacionales nacionales. El movimiento indígena se transmutó en una demanda estrictamente socioeconómica y campesinista en los años 70, centrada en la adjudicación de las tierras,
hacia una reivindicación eminentemente étnica, cultural y política en las décadas siguientes. No abandonaron la disputa material por los recursos, sino que dotaron de un tamiz nacional y territorial, exigiendo el reconocimiento de sus derechos como pueblos y la declaración de un Estado plurinacional. El Estado funciona de manera camaleónica, asimilando e institucionalizando formalmente las demandas más radicales de los movimientos subalternos, como los derechos colectivos en las reformas constitucionales de 1998, pero vaciándolas de contenido práctico en el día a día. Esta flexibilidad permite que coexistan la ampliación de los derechos con la ejecución de políticas de ajuste estructural y centralización del poder ejecutivo. Todo se negocia en realidad en el sistema político porque nada se negocia allí en verdad. La obra de Ayala Mora permite entender que el Estado ecuatoriano no se ha construido a través de un consenso institucional pacífico, sino mediante una dialéctica de crisis y confrontación entre proyectos excluyentes, y especialmente la constante presión de los movimientos sociales, a través de una evolución desde un sujeto subalterno durante la colonia y el proyecto criollo hacia un sujeto ciudadano mestizo clasista en el siglo XX con el surgimiento de sindicatos y partidos y un sujeto político plural que demanda equidad intercultural y de género. Este desafío o el desafío de la cultura política ecuatoriana en el siglo XXI sigue siendo la transición de una democracia representativa restringida por élites económicas y políticas hacia una representación verdaderamente participativa que integre plenamente la diversidad étnica, regional y social de la nación. Muchas gracias.